para que nos contase que había estado en esa gasolinera, el señor Feijóo ha aportado el dietario, las horas, los días en los cuales se reunió con esta persona. Le pidió Jorge Dorribo dos reuniones en privado. Era un alto directivo de los empresarios de Lugo. Le pidió, efectivamente, le pidió dos veces estamos hablando de la misma persona, ¿no? Que estabais antes diciendo que se reunió. Pero que le recibió gratis, además, ¿eh? Le recibió gratis. Vamos a ver, Roberto, le recibió Borja después de 2 peticiones de reunión a las cuales fue contestado con un no por la Xunta de Galicia porque él iba solo, en la que se reunió con él, iba acompañado de uno de los principales empresarios del transporte de este país y fue con él con quien le recibió. O sea, lo digo porque se ha expresado y se ha explicado perfectamente la Xunta diciendo, vamos a ver, aquí entró de la mano de otra persona, de la mano de otro empresario, y nosotros realmente a quien recibíamos, y fue por quien dijimos que sí, porque 2 veces consecutivas le habíamos dicho que no, fue porque estaba el otro empresario. Entonces, cuidado, porque entre reunirse de esta forma y reunirse en una gasolinera al alba... No, pues... sí, lo de la reunión en la gasolinera está clarísimo que es una cuestión bastante fea o cutre, eso sin lugar a dudas. No, ilegal. Pero, no, el reunirse ilegal. La acusación es de ilegal, la acusación es de delito, no es de cutre. Nadie lleva un caso a un tribunal por ser cutre, porque si no estaría media España en un tribunal. Seamos un poquito serios, vamos, eso no está tipificado en el Código Penal. Perdóname, nadie está hablando de que esta persona haya parado y haya metido una hortera en su coche. De lo que se está hablando es de que metió a una persona que le pidió un tráfico de influencias a cambio de dinero. Entonces, la acusación no es de haber hecho un acto cutre. El ministro ha contestado que él no hizo ninguna gestión ante Sanidad, o sea, admite que le pidieron esto. Y admite que metió a este personaje. Sí, claro. En el coche. Bueno, pero es que tú no sabes a quién metes en tu coche. Si un ministro no sabe a quién mete en el coche, esto es espectacular. No. Se van a parar en los semáforos y van entrando ahí todos. María Antonia, Carlos, espera, que es que yo creo... Lo que tú no sabes es la trayectoria personal de toda la gente que está sentada contigo, ¿sabes? Estamos hablando de Lugo. Aquí en cualquier sitio. Por favor, tu trayectoria personal y profesional la sé. La tuya la sé. La tuya la sé. A ver, ¿me puedes ocultar algo? Pero que esta persona... de Lugo, que es más pequeño que cualquier otra provincia, pero, vamos a ver, y que el personaje en cuestión es de Lugo y el señor Blanco es de Lugo, y esto pasa como en Donosti, se conoce todo Pichichi. Y que la acusación del Action and Class Club Social viene del año 2006. A ver, ¿de qué estamos hablando? Por amor de Dios. Que esta persona tenía 50 coches colgando, tenía una colección de Porsches, una colección de Morgans, una colección de Porsches, una colección de Ferraris, una colección de Maseratis colgando. Tenía una planeadora. Jorge Dorribo tiene una planeadora, una lancha de 15 metros con 4 motores de 250 caballos cada uno de ellos, que coge 150 kilómetros por hora en el mar. ¿Eso para qué se utiliza? Carlos, si estamos hablando seguramente, porque hace falta demostrarlo y demás, pero seguramente el señor Dorribo sea un delincuente y una... No sabemos. Por eso he dicho que hay que comprobarlo. Bueno, eso es lo que dice Ara Blanco. Ara Blanco, de hecho, dice que es un delincuente. Y aquí en la mesa estáis acusándole y que tenía toda esta fortuna... Yo no lo he dicho, yo todavía no he dicho que el señor toda esta fortuna y demás, y seguramente al final todos lo sabremos de dónde ha sacado ese dinero y demás. Si lo que estamos diciendo, Borja, son hechos. Yo no le he acusado de nada. Lo que he relatado es lo que aparece colgado en las cuentas de su empresa de los bienes que tiene. Entonces, a mí que me explique dónde está. Eso no es un delito, ¿no? Oye, hablando de bienes. Si esto es como la acusación de haber pagado para reunirse con un ministro, me da que sí. Carlos, esto es como lo de la trama Gürtel. De momento es un presunto delito. Si esto es como lo de la trama... Esto es como lo de la trama Gürtel y el señor Correa, que era el que organizaba, por cierto, los actos del Partido Popular en la campaña del año 2008, del señor Rajoy, que el señor que se presenta a presidente de gobierno... Sí. Rajoy no. Hay actos que sí. Sí, aparecen. Es exactamente lo mismo. Sí, estamos hablando de personas... No, el señor Rajoy en el 2008, Borja, no. Sí. Bueno, lo veremos. En el próximo programa, si queréis... En el próximo programa, si queréis, lo vemos en alguna documentación. Estamos hablando, yo creo que en los dos casos... de este caso. No, pero que estamos hablando de personas que son... que ya estamos... De la Dreyfus también podríamos hablar. No, pero si son cuestiones... Fíjate si son recientes... Que te fue aburrido, solo hablamos de este caso. Llevamos ya una hora hablando del caso que no hay aburrido el caso Blanco. A mí son cuestiones ambas que me dan... Pero que es que no, estamos ambas me dan asco porque son cutres. Si quieres hablamos de Filesa, o sea, puestos a hablar de cosas del Jurásico, hablamos de Filesa. A ver, una cosa, se puede hablar una cosa, si no es una cuestión de y tú más, es una cuestión... Es una cuestión de... Mira, de saber lo que está pasando y de cuáles son, quiénes son quiénes. Del caso Gürtel en Televisión Española se han dado 400 noticias. Del señor Blanco, de todos estos casos,
¿Tienes el minutaje? En una cola, ¿verdad? En Televisión Española. No, pero digo que si tienes el minutaje, porque yo no lo tengo. En una cola, hoy pues una mención, ¿vale? Yo tengo el minutaje hoy de lo que he estado viendo yo de los informativos de Televisión Española. Nada. Y ha salido por la mañana la página del web de la página del periódico El Mundo en el resumen de prensa. Eso es lo que ha salido. Y luego ha salido una... Oye, deferencia que han tenido con vosotros. Ya, y además de verdad, deferencia que han tenido, porque seguro que les ha dolido que no veas. Y luego ha salido, eso sí, en la rueda de prensa que ha dado la señora Valenciano, ha salido diciendo, bueno, ya lo ha explicado Blanco, que todo es una farsa, que ha desmentido todo lo del periódico porque todo es mentira. Cuando en el periódico aparece el tiene señor derecho, Blanco Carlos, diciendo que no es mentira. Tiene derecho a defenderse no, y entre otras lo que ha dicho el señor Valenciano, que es que él no ha dicho que sea mentira las reuniones. Pero dejadme que veamos... Lo que no tiene derecho es a manejar la televisión pública de una manera absolutamente sectaria. Roberto, dejadme que veamos la explicación. Después de decir esto, la señora Valenciano nos explicaba el hackeo que les han hecho, porque les han entrado en la página web y les han puesto a Rubalcaba con un parche, le han puesto prepárate porque la sombra del 11M la tienes ya cerca, etcétera. Bueno, pues todo eran invenciones de la extrema derecha, culpa de la extrema derecha. Vamos a escucharla. Respecto al hackeo, no tengo ninguna información nueva. Ha sido durante toda la mañana, hemos tenido la página web hackeada. He visto que algunas informaciones atribuían la responsabilidad a Anonymous, pero la verdad es que no lo sabemos. Parece un hackeo muy dirigido por la extrema derecha, ¿no? Si no lo sabe... Pues nada, ahí queda eso, por la extrema derecha. Sí, dice que no lo sabe y luego dice, como no lo sé, es de la extrema derecha. Dejadme que os cite la anotación final que aparecía cuando les han entrado y les han retocado su página web. Ponía, el Partido Popular serán los siguientes. Conclusión de Elena Valenciano, esto ha sido el PP. Está clarísimo que ha sido el PP. Pero una cosa, Carlos, estás conjugando al PP con extrema derecha. Claro, no, si lo hizo Rubalcaba. No, lo hizo Rubalcaba, que le llamó Lázaro de extrema derecha. Es que como acabas de decir, muy fácil. Como acabas de decir que la extrema derecha. Y Carlos ahora decía que ha dicho que era el PP. Yo he escuchado extrema derecha. No, pero es que tú hayas juntado eso, la verdad es que me sorprende. De tanto ver a ese candidato tan impoluto que tenéis, decir que cada vez que viene una persona a este programa es que es de extrema derecha, a lo mejor te lo acabo llamando hasta a ti, Borja. Carlos, ¿sabes qué pienso yo? Desde luego, yo no soy partidaria de que se hackeen ninguna página, pero a lo que somos defensores de la neutralidad de la red y a los que no creemos en que el acceso a Internet y el acceso a la propiedad intelectual, Roberto, pues se puede acceder todos los ciudadanos de una forma más abierta, haciendo partícipes los archivos de unos a otros, pues esto es un buen ejemplo de que hay cosas que no se le pueden poner muros. Bueno, yo no sé si le pueden poner muros, pero dejadme que cuente la frase que aparece colgada, que la están viendo ahora todos ustedes, porque lo que les decían era una cosita tan simple como esto. Rubalcaba, la sombra del 11M te persigue muy cerca. La forense del 11M declara ante la juez que en los cadáveres no había metralla. Jesús, vosotros estáis, como Unión de Oficiales de Guardia Civil, personados en este caso, esta frase tiene mucho contenido. La forense lo que acaba de decir es que en todos los cadáveres de aquel atentado, del mayor atentado de la historia de Europa y de España, del 11M, no había en ninguno de los cuerpos ni un clavo, ni un tornillo, ni una tuerca, ni nada que se le pareciese. Cuando resulta que en la famosa mochila de Vallecas, la famosa mochila que aparece casualmente ahí, de la cual se saca el teléfono para ir a Porzugán, de la cual se dice que el explosivo es gomado seco cuando luego se muestra que no lo es, resulta que ahí sí que aparecían 640 gramos de tornillos, tuercas, etcétera. Es decir, que lo que acaba de decir la forense es, miren señores, si a mí me lo preguntan, yo tendría que decir que esa mochila no tiene nada que ver con la realidad del atentado. Cuando fue el inicio, cuando fue el percutor de toda la investigación oficial e incluso del sostén de gran parte de la sentencia que nos hemos tenido que tragar con patatas, Jesús. Sí, doña Carmen Baladía, que fue hace unos días a declarar en calidad de perito testigo al juzgado de instrucción número 43 de Madrid, que sigue esta causa contra el señor Sánchez Manzano, contra la perito TEDAS 17.632 y posiblemente, y lo avanzamos ya en tu programa, pueda haber algún imputado más. No es que trajera un papel, es que se trajo todas las autopsias realizadas manuscritas. Ella, porque en
En la causa principal lo que está son las actas transcritas, pero ella trajo directamente sus actas manuscritas y lo que dijo es que sí que había restos de metralla en 2 cuerpos, encontró, pero piezas metálicas del vagón. Lo que sí que no encontró... Claro, no de la metralla que había en esa bolsa. Sí, lo que sí que no encontró y aseveró es que dijo que no había ningún resto de tornillería y matizó tornillos, clavos, tuercas que coinciden con la mochila famosa de Vallecas, que sí que se encontraron o sí que se habían utilizado supuestamente para el montaje de esa mochila tornillería. Con lo cual no sabemos quién ha hackeado esa página, pero desde luego de extrema derecha lo dudo. Pues del partido, ahora, alguien que se lee las pirata sí que tampoco es. Pues alguien que se lee las informaciones, mucho, porque para estar al corriente de cómo se está desmantelando todo el tema de las pruebas falsas que aparecieron en el caso del 11M, cuidado, cuidado, porque ya veremos, lo digo porque hubo antes previamente un comunicado en el cual se hablaba de que habría informaciones nuevas sobre el tema 11M. La mochila fue el hilo conductor de todo lo demás, es decir, fue el cepo que pusieron para que se siguieran las investigaciones por ahí. Y a partir de ahí había metralla en los explosivos, a partir de ahí los teléfonos funcionaban. Es decir, esa mochila fue un poco el espejo en lo que supuestamente explotó en cada uno de los trenes. Y resulta que ahora sabemos que de esa mochila, nada de lo que había en esa mochila explotó en los otros sitios, porque de hecho, no había el explosivo. Fue la prueba clave para decir que el Partido Popular había mentido en todo lo del 11M y que habíamos sido manipulados por un gobierno mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que alguien siguió el cepo este puesto y a partir de ahí si la premisa es falsa, las conclusiones son falsas. Bueno, pues déjame que nos vayamos. Los tribunales han investigado y fallado durante bastantes años, María Antonia, déjame que vayamos un minuto a publicidad, un minutillo de nada, y volvemos y está con nosotros Adolfo Prego. Bueno, pues antes de nada déjenme que le dé la palabra a Roberto Centeno porque quiere hacer una aclaración sobre uno de los términos que ha utilizado. Roberto. Sí, vamos a ver. He utilizado un término totalmente en sentido metafórico que puede haber ofendido, sé que ha ofendido a una serie de personas al hablar de retrasados mentales a los que votaran al Partido Socialista. El tema era absolutamente metafórico y en ningún momento me he intentado referir a esa enfermedad. Pero dicho sea esto, entiendo que es un error y pido mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se han sentido ofendidos. Yo lo que trataba de decir es que a la vista del hundimiento total que se ha producido en este país, es muy difícil que racionalmente se pueda votar al partido que ha promovido este tema. Pero dicho esto, señores y señoras que se hayan sentido ofendidos por el término que lo he empleado metafóricamente, pues mis más sinceras disculpas y siento muchísimo el que esto se haya producido así, aunque haya sido metafóricamente. Bueno, pues ustedes perdonen. Las disculpas de Roberto y mi apoyo más absoluto a esa gente que tiene un mérito tremendo de estar sacando adelante esas familias en medio de un clima y de algunas medidas legislativas que son literalmente impresentables para con ellos. Déjeme que presente a Adolfo Prego. Muy buenas noches, Adolfo. Ex magistrado del Tribunal Supremo y en estos momentos trabajando ya como abogado de Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, ¿verdad? Un despacho. Usted ha sido magistrado del Tribunal Supremo histórico durante muchísimo tiempo, totalmente respetado por su labor allí. Le ha tocado tener que tratar con un montón de temas relacionados con terrorismo y nosotros, bueno, pues hoy veíamos las medidas que lanzaba el Partido Popular. Hablaba el Partido Popular del tema de que se tiene que trasladar a Código Penal, que se tiene que convertir en ley el punto de que los terroristas tienen que pagar por cada atentado que cometen. O sea, la historia está famosa de que yo me hago aquí una suma total y entonces me da lo mismo matar a 3 que matar a 22 personas, pues de eso absolutamente nada. Y que lo que se denomina como doctrina Parot, que pase a estar totalmente sentado y que ya no sea una cuestión sobre la que pueda opinar un tribunal constitucional o no opinar, que se deje totalmente sentado. Y hablaban también de esa prisión, que no sería una prisión perpetua, sería una prisión indefinida, no me acuerdo cómo Rafa cómo la ha definido, sí, irrevisable, una prisión permanente e irrevisable. Permanente e irrevisable. Déjame que le pregunte a Adolfo, porque aquí ha habido un punto clave en todo el tema de si ha habido concesiones, no ha habido concesiones políticas, que fue el Tribunal Supremo, en la Sala 61, decide que Bildu es un partido auspiciado por ETA. Después, ese fallo se eleva por recurso y acaba en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional revisa el caso, revisa las pruebas y dice, no, yo considero que Bildu tiene que entrar, y entra. Y nosotros, ya no desde un punto de vista político, en absoluto, que no se lo voy a pedir, pero sí desde un punto de vista jurídico. Lo que hizo el Tribunal Constitucional permitiendo el pase de Bildu desde un punto de vista jurídico,
¿tiene un pase o aquí se han vulnerado determinadas cuestiones? Bueno, el tema del Tribunal Constitucional tiene dos aspectos. Uno es las consecuencias que representan para la sociedad española la entrada de Bildu en instituciones, que es un tema político que está suficientemente tratado y considerado y criticado o defendido en la opinión pública. Pero hay otro segundo tema que a mí me interesa especialmente, que es el enorme desgaste institucional que desde hace ya muchos años está produciendo en la democracia española, cuando el Tribunal Constitucional entra excesivamente, extralimitándose sus funciones, lo digo con toda claridad, en el campo de lo que es la jurisdicción ordinaria, la interpretación de las leyes que corresponde al Tribunal Supremo. No por nada, sino porque es que lo dice nada menos que la Constitución, en el artículo 117 y 118. Es decir, el Tribunal Constitucional desde hace ya mucho tiempo entra en el campo del Tribunal Supremo, revoca las sentencias que estima oportunas y lo hace además con criterios que creo que no están ni siquiera dentro de la Constitución. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente grave que produce, además de las consecuencias de la decisión, un desgaste institucional gravísimo, de una enorme trascendencia, que en ninguna democracia y ningún Estado de Derecho se puede permitir y que en España está sucediendo, a pesar de que este es un asunto al que no se le presta la debida atención. Esta maquinaria, la maquinaria judicial, el Poder Judicial, no puede continuar indefinidamente en esta situación, porque las consecuencias negativas las soportará la sociedad española. Bueno, las van a soportar, de hecho, porque haciendo ese acto en el cual se arrogan un poder que no aparece en la Constitución, nada más y nada menos que se ha permitido que Bildu entre. Y el problema al que nos enfrentamos en estos momentos es, ya lo ha dicho el propio exministro de Interior, señor Rubalcaba, y candidato, dice, bueno, y ahora, lógicamente, pues si Bildu vale, Bildu más Aralar, para entrar en el Congreso de los Diputados, Amaiur tiene que valer. Sí, pero es que esto, si entra o no entra, o si vale o no vale, o si Bildu puede estar o no estar, es una cuestión de legislación ordinaria que corresponde a los tribunales de justicia, concretamente en este caso al Tribunal Supremo. Y así lo decidió, y lo decidió haciendo las interpretaciones que correspondía hacer, porque es su competencia según la Constitución, y valorando las pruebas porque es su competencia según también la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es revocarlo porque el criterio de interpretación sea un criterio en sí mismo inconstitucional, ni siquiera porque el resultado de la interpretación no quepa en la Constitución. Es que directamente ha sustituido al Tribunal Supremo haciendo la misma labor interpretativa de las pruebas que corresponde al Supremo y que no le corresponde al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, sería un criterio inconstitucional de interpretación mantener unos elementos de juicio destinados a la valoración de las pruebas que como tal elemento no quepa en la Carta Magna. Por ejemplo, decir que el testimonio de una mujer vale más que el de un hombre, de una mujer, eso sería un criterio interpretativo inconstitucional. Un resultado inconstitucional sería aquel que, cuando se interpreta correctamente una norma, lleva a una consecuencia, a un resultado que como tal resultado no encaja, no puede, no entra en la Constitución. En estos dos casos el Tribunal Constitucional sí puede entrar, pero naturalmente el Tribunal Supremo ni utiliza criterios inconstitucionales, ni llega a resultados inconstitucionales, ni establece criterios de valoración irracionales. Y entonces, irracionales, quiero decir con esto que el Tribunal Supremo decidió, y lo único que podía interpretar el Tribunal Constitucional era la constitucionalidad, digamos, del método de trabajo del propio Tribunal Supremo. Lo que no le corresponde al Tribunal Constitucional es colocarse en la posición de Tribunal Supremo bis y volver a decidir, en este caso en sentido contrario, lo que ya estaba decidido por el Tribunal Supremo en el ámbito de sus competencias. El Tribunal Supremo decidió en el ámbito de lo que le corresponde y el Tribunal Constitucional entró en el campo del Tribunal Supremo como si fuese un Tribunal Supremo que no lo es. Perdón, yo desde mi absoluta ignorancia en temas jurídicos entiendo, y por eso quiero que me lo aclare, lo que usted está diciendo, que me parece gravísimo, es que el Tribunal Constitucional actuó en este tema concreto del que estamos hablando en una forma ilegal e inconstitucional. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, el Tribunal Constitucional tiene la misión que tiene. Ya, no pero, perdón, si me puede contestar. Ilegal, está fuera de sus competencias. En mi opinión, interpretar o revalorar la prueba, es decir, establecer criterios de interpretación o hacer observaciones racionales, construcciones mentales sobre las deducciones que hay que obtener a través de resultados probatorios, es que eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero no le corresponde porque la Constitución no se lo atribuye, se lo atribuye a los tribunales de justicia exclusivamente, que son los que integran el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, es un órgano especial cuya misión es interpretar la norma constitucional, nada más. Pero se lo digo de otra manera. Entonces, el Tribunal Constitucional, según lo que nos está diciendo usted de una manera
creo que clarísima, no respetó a la Constitución y no respetó a la ley. Pues si me lo preguntas... Sí, o la legalidad, perdón. Que no... Bueno, yo creo que se extralimitó. Sí, vamos a decirlo de una manera más suave. Es decir, se extralimitó, pero no es la primera vez. Es decir, el problema es que en España hay un... Si no digo que sea la primera, digo... Roberto, déjale contestar, por favor. Sí, creo que no le corresponde interpretar las pruebas, sobre todo cuando es lo que se llama pruebas indiciarias. Y las pruebas indiciarias, pues es difícil de explicar, pero a ver si para que la gente lo entiende. La respuesta es que es tremenda. Lo que usted dice, lo que implica es tremendo. Que los no juristas podemos pensarlo, pero que lo diga un profesional como usted... Lo más tremendo, Mamen, es tremendo. Déjame que lo aclare, es que esa invasión del Tribunal Constitucional en un ámbito que no le corresponde ha sido el eje de una cesión por parte del gobierno socialista para permitir que antes de las elecciones Bildu, es decir, los proetarras y, como dijo el Tribunal Supremo, partido auspiciado por ETA, entrasen directamente en las instituciones. Estén controlando 880 millones a través de la Diputación de Guipúzcoa. Estén controlando más de 800 millones a través de más de 100 consistorios en el País Vasco. Es decir, gracias a eso, lo digo para que la gente se haga una idea de la importancia de aquel acto, el Partido Socialista encontró el mecanismo para que Bildu pasase, Mamen. A ver, si yo lo que quería decir es que en este país, de una manera no regular, se está utilizando el Constitucional como una instancia superior al Supremo. Es decir, no lo es, pero se está utilizando. Entonces, ¿qué habría que cambiar para que el Constitucional no admitiera ese tipo de cuestiones? Porque no son cuestiones que ponen en cuestión la constitucionalidad. Sí. Entonces, si está actuando como si fuera la última instancia en todas las instancias jurídicas, cuando en realidad no lo es, porque la última instancia, la instancia máxima es el Supremo, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Porque usted dice, no es la primera vez, claro que no, el Constitucional sacó a la calle la Mesa Nacional BHB que el Supremo había condenado, claro que no es la primera vez. No es que no sea la última instancia, que no lo es, ni ellos pretenden serlo. Bueno, no pero es actúan como tales. No es que ellos pretendan ser la última instancia sin serlo, no llegan a tanto. Lo que hacen es, en el ámbito de su competencia, que es analizar si se han vulnerado derechos fundamentales, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, juez predicado por la ley, es decir, una serie de... Cuando utiliza lo que tiene que hacer para poder resolver los recursos que le competen, se excede en el razonamiento y entra en campos que le están vedados. Por ejemplo, el principio de legalidad. La legalidad es un principio que está en la Constitución. Entonces, se vulnera cuando se deciden cosas por leyes derogadas, leyes inexistentes, leyes retroactivamente aplicadas cuando no procede. Pero el principio de legalidad no autoriza a que el Tribunal Constitucional elija cuál de las 7 o 14 o 25 interpretaciones posibles es la mejor, porque el único órgano que puede en España decidir cuál es la correcta interpretación de la legislación es el Tribunal Supremo. Solamente en el caso de que la interpretación que hiciese el Tribunal Supremo fuese absolutamente imposible, podría decirse que está al margen de la legalidad. Esto es como las varillas de un abanico. Son muchas, todas son varillas del abanico. Habrá una que será la mejor y otra que será la peor. Pero quien decide cuál de esas varillas, cuál de esas interpretaciones es la adecuada es el Supremo. Si el Tribunal Supremo eligiera una varilla que no está en el abanico, vulneraría el principio de legalidad. Pero si están dentro del abanico, no vulnera el principio de legalidad. Hace ciencia jurídica, que es lo que le corresponde. El Tribunal Constitucional en ocasiones lo que hace es que esta interpretación es peor que esta otra y esta la consideramos mejor. Entran en ella y entonces interpretan... Pero no le corresponde. Claro, no, en absoluto. En absoluto, pero vamos, esto es un hecho, esto es algo que está bastante asentado en la doctrina. ¿Cómo se evita eso? Dejadme, Mamen, Eso es un tema político que se resuelve mediante un retoque de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, desde luego reduciendo algunas competencias que tiene en materia de amparo, que yo creo que están mermando las posibilidades de trabajo fundamentalmente más específicas del Tribunal Constitucional, que es la decisión de qué leyes o qué estatutos de autonomía o qué normas cumplen o no cumplen las exigencias constitucionales, y hemos tenido ejemplos en España, todos lo han visto, de recursos de inconstitucionalidad de leyes que llevan años y años y años sin resolverse, con normas que se están aplicando, que están produciendo un fruto y un desarrollo material de difícil eliminación posterior, y sin embargo no se resuelven porque no tienen tiempo, y no tienen tiempo porque no se dedican a resolver recursos. Eso ya es una valoración política, yo no entro en eso. Yo lo que describo es el mecanismo jurídico de la extralimitación continua. Pero esto es algo que todo el mundo, esto es casi, no es ni siquiera una opinión discutida, es una opinión unánime en los tribunales, en los jueces de toda España y en la doctrina, es decir, todo el mundo lo sabe. Adolfo, déjame, algo sabido. Me equivocaría mucho si resumo lo que usted ha dicho para que lo entienda más fácilmente la gente, si digo
que se solucionarían problemas como el que hemos visto de Bildu si esos casos los juzgasen jueces en vez de un tribunal de designación política? No, es que, insisto, no es que el caso lo juzgue el Tribunal Constitucional, es un matiz. El Tribunal Constitucional juzga lo que tiene que juzgar.